Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. A raíz de la publicación del vídeo sobre la Confederación Galáctica y el Consejo de los Nueve, me habéis hecho varias preguntas sobre esos 9 seres que al parecer son la máxima jerarquía o lo que traduce el concepto de Dios para el hombre. Los 9 sabios, dioses, llámese, entidades que de una u otra manera están en el punto del equilibrio exacto. Ellos definen que no están en el bien absoluto ni en el mal, están en el equilibrio, porque si estuvieran en el bien serían incompletos y si estuvieran en el mal, claro, lógicamente solo tendrían una polaridad. Ellos dicen que han alcanzado el equilibrio exacto y por tanto interpretan la divinidad. Esos 9 dioses son los 9 dioses que dieron origen a a la teología o la teogonía de Egipto, los 9 dioses de Heliópolis. 9 dioses que de una u otra manera formaron parte de, la jerarquía de entre los casi 2000 dioses que tenían los egipcios. Estos 9, que son de la ciudad de Heliópolis, tienen que ver con los creadores, los que nos hicieron, nuestros padres genéticos, y por tanto es nuestro Dios inmediato, estos 9. ¿Por qué digo es nuestro Dios? Porque ellos dicen que los 9 forman una unidad e interpretan la voluntad de Dios, de la suprema inteligencia. Estos 9 dioses están presididos por Atum, o Atom es lo mismo. Shu, Tefnut, Yed, Nut, Osiris, Isis, Set y Neftis. Estos son los dioses principales. Bien, pero estos dioses son exactamente los mismos que la jerarquía de los sumerios, paralelo a esta cultura, los sumerios, también los definen como creadores, les llaman los Anunnaki. Y son Anu, son Enlil, Enki, Minurta, toda esa pléyade de dioses son los mismos 9. Pero fijaros a su vez, esos 9 son los mismos 9 que esperaban en el calendario maya la llegada de los 9 dioses con su dios principal, que es Quetzalcóatl, esperaban en Sudamérica, en el 2012. Ellos prometieron venir en el 2012. Esos 9 dioses son los mismos que los de Egipto. Pero a su vez también son los mismos dioses de las culturas china, de la cultura también hindú, ahora vais a ver por qué, y de la cultura vikinga. Por ejemplo, Thor es uno de esos dioses, uno de esos 9 dioses. Todos los dioses de la cultura que crearon, nuestra doctrina en general de todos los pueblos son ellos. Pero yo quiero haceros una reflexión. Mirad, hay 3 formas de concebir el fenómeno de los extraterrestres o entidades superiores. Hay una forma que es muy sencilla. Vienen a visitarnos unos seres y por tanto tienen traje de vuelo y tienen gafas y tienen antenas, como sea. Esto es la apreciación inmediata de nuestros sentidos. Además, estos seres superiores han compenetrado, han instrumentalizado, han guiado como marionetas a los dioses principales que se han manifestado en la tierra. Por ejemplo, Quetzalcóatl, que fue a los mexicanos a darle su cultura, estaba compenetrado por un ser que se llamaba Anu en la cultura antigua, o Atum, o Atom. Ese Atom le compenetró y durante un tiempo estuvo manifestándose como Quetzalcóatl. En la cultura judeo-cristiana, Cristo compenetra a Jesús. Ese Cristo es Atum, otra vez. Es el mismo Quetzalcóatl, el mismo Anu que utiliza a un nazareno en Palestina para dar su mensaje. Y también compenetraron a Buda y también compenetraron a otros tantos enviados. Es una forma que ellos tienen de trabajar, utilizar un instrumento humano al que le compenetran. Por tanto, el primer nivel de cultura, el primer nivel de apreciación de esa divinidad es: yo sigo a Jesucristo, yo sigo a Quetzalcóatl, yo sigo a otro dios, a Rama, por ejemplo, de la filosofía hindú, o a Ra de la cultura egipcia.
Ese es el primer nivel y está bien. Pero si os dais cuenta, ya he hablado implícitamente de otro nivel, el nivel de que Jesucristo fue compenetrado por Atum o Atom. Vaya, ese es un. Y que Quetzalcóatl fue compenetrado por Anu, por también que el mismo personaje fue compenetrado y se manifestó en la tierra. Y lo mismo en la cultura vikinga, o Rama de Egipto, o Rama de la India fue Ra en Egipto. Pero en todo caso fueron compenetrados por estas 9 en 1, 9 entidades que forman una unidad, y a la cabeza está Atum, o el dios carnero. Por tanto, ese segundo nivel, yo quiero penetrar más. Dices, bueno, pues vamos a dejar a los personajes que han creado las religiones en la tierra porque no son importantes. No es importante Jesucristo, no es importante Buda, no es importante Rama, no es importante Ra. Lo que es importante es los que le compenetran, que son los 9 dioses de la Eneada de Heliópolis, o los 9 dioses de la cultura maya que vinieron en el 2011. Segundo nivel. ¿Con quién te quedas? Bien. Tercer nivel. Y por tanto, el vídeo va a ser un poco denso, pero el que quiera penetrar, le voy a dar opciones. El tercer nivel es que estas entidades que ya son poderosas, que están en el centro del equilibrio, que interpretan a Dios, siguen a algo más. ¿Y cuál es ese algo más? La suprema inteligencia, la ley suprema. Y cuando la ley suprema les obliga, ellos actúan. Cuando la ley suprema les sugiere o les indica, ellos interpretan la voluntad de esa suprema inteligencia y se manifiestan. ¿Cómo podemos adentrarnos a conocer esa ley? Hay varias formas. La física cuántica está llegando ahora a descubrir cosas muy importantes, pero todavía nos queda mucho. Pero antiguamente, lo que teníamos a mano como forma de sondear esa inteligencia eran las matemáticas. Antiguamente no había tanto cálculo matemático, ahora cada día los matemáticos se están acercando mucho más a un concepto de Dios más elevado. La física cuántica con los pares cuánticos, fijaros, los pares cuánticos es curioso, es el par cuántico que se llama, si yo cojo un objeto, lo separo, lo dejo aquí en la Tierra y el otro me lo llevo a 1.000.000 de años de luz, cuando ese de 1.000.000 de años luz mueve un dedo, el de aquí mueve el dedo, es decir, están compenetrados. Eso se llama la física cuántica y ahora entienden lo que es el avatar, es decir, cuando el dios Atón utiliza a Jesucristo, aquí se manifiesta como un dios. No, es una marioneta del que está arriba. Eso se estudia ya en la física cuántica como el par cuántico. Si se desplaza a un sitio, lo que haga este lo hace el otro, instantáneamente, sin espacio ni tiempo. Pero hay otra opción, que es la astrología. La astrología es una forma matemática, empírica y estadística de saber lo que pasa. ¿Veis los 3 niveles? ¿Con qué nos quedamos? Yo me quedo con los extraterrestres que vienen con traje de vuelo y todas esas cosas. Bien. Yo me quedo con los que compenetran a esos señores que fueron los mesías y los fundadores de nuestras doctrinas. Bien. El Consejo de los 9. Tercero, yo me quedo con la ley superior y por tanto utilizo otro sistema. Ya no son mis sentidos solo, ahora son la lógica de lo superior y por tanto me exige estudio, investigación y saber que lo de abajo no se mueve si lo de la ley no lo ordena, ni siquiera los dioses que están ahí en el equilibrio, la Eneada, esos dioses que son los 9, no se mueve si la suprema inteligencia no lo manifiesta. Bien, lo que voy a hablaros ahora es, me habéis dicho que cómo intervinieron y cuándo intervinieron. ¿Os acordáis que en aquel vídeo dijimos que un testigo en Panamá se habían presentado estos seres, 3, y le habían dicho, yo soy en 1987. En 1987 se da la convergencia armónica que Argüelles, el catedrático de arte de la Universidad de California, nos explicó en el libro El Factor Maya, que tenéis que leer, es importantísimo. En 1987 se daban, todos los planetas se ponían en trígono de fuego y se despertaron los hijos del Sol, se despertaron los iniciados, pero porque la ley lo mandaba, si no viene esa ley no. Y en 1987, siguiendo esa ley, esas entidades que están arriba, que son el Consejo de los 9, como decíamos en el vídeo, se presentaron y le dijeron a un hombre analfabeto, nosotros somos los dioses antiguos, nosotros hemos venido cuando el calendario mayo nos obliga. Y le dicen, yo soy Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el Cristo que compenetró a Jesús. Es la misma entidad, el mismo que Anu, el mismo que Ra. El otro le dice, yo soy Ramerik. En Egipto me llamasteis Ra y en la India me llamasteis Rama. Fijaros que se salta de cultura a cultura.
y hemos vuelto. En la otra era Isis, la madre Isis. Cualquiera de los 9 podía haberse manifestado. Y viene en el 87 y dice, y volveremos en el 2011. Le dicen en el 2011. Antes de irse, le dicen una cosa curiosa, un detalle del que vamos a hablar ahora, porque no quiero alargar mucho la primera parte de presentación. Nosotros hablamos con un faraón que nos suplicó que le lleváramos a la estrella blanca de Orión. La estrella blanca de Orión es Rigel o Betelgeuse, seguramente Rigel. Curiosamente, ¿quién es ese faraón que les habló a estos seres hace 3.300 y pico años y le dijo, por favor, llevadme con vosotros? Pues el famoso Akenatón, del que vamos a hablar un poquito enseguida. Ya veis cómo va encajando todo. En un momento nos hemos ido a Sudamérica, nos hemos ido a la India, nos hemos ido a Egipto, hemos saltado el tiempo y el espacio, pero siempre las mismas entidades manifestándose al hombre. Pero curiosamente, en 1987 hay una ley universal que se llama la convergencia armónica, que todos los planetas se ponen en trígono de fuego y se despierta el espíritu de los 144.000 iniciados o danzadores del sol. ¿Por qué vienen? Porque marca la ley, no porque ellos quieren. ¿Cómo se manifiestan? A través de un testigo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el testigo? ¿Con ellos que vienen o con la ley que está arriba? Siempre hay 3 niveles. En el 2011, curiosamente, dicen volveremos. 2011 y 2012. En el 2011 hay una serie de conjunciones. En cruz hay 3 desde mayo hasta final del año. Se ponen los planetas en 3 formas, en cruces, en T's cuadradas que se llaman en astrología, que no voy a hablar mucho de astrología porque es muy pesado. Pero esa conjunción, esa alineación que se da repetitivamente entre mayo, junio y julio y luego un poquito más atrás, antes de llegar el 2012, que es el calendario maya, que es el fin del mundo, que decían, es el fin de un tiempo. Bueno, pues ese 2011 se conoce como la espada de Dios. Esa alineación se llama la espada de Dios. ¿Y sabéis lo que dice? La espada de Dios que se da cada 13.000 años es cuando aparece y retornan los dioses. Y retornan, ¿quién? Los dioses. ¿Quién es ese Dios? En la cultura judeo-cristiana retorna el Cristo que compenetró a Jesús, que es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es en la cultura maya. Y también retorna Ra y Rama. Ra en la cultura egipcia y Rama en la cultura hindú. Todos retornan en el 2011. Y cuando se habla en las antiguas tradiciones de la Pascua, está hablando del 2011. Curiosamente, fijaros, os voy a dar un detalle. Y si queréis podéis leer nuestra última novela, porque os va a dar muchas claves de conocimiento superior, o de conocimiento distinto, no voy a decir superior, porque parecemos que somos unos listillos. Leed esta novela, por favor, la tenemos en nuestras páginas. Pero en el 2011, curiosamente, ocurrieron 2 fenómenos absolutamente inéditos. Una, que el Papa Ratzinger, que dimitió, pidió perdón por la muerte de Jacques de Molay, el último templario, a la que la Iglesia le traicionó y lo llevó a la hoguera a través del rey Felipe el Hermoso de Francia y el Papa Clemente V de Roma. Pidió perdón después de 600 años. Y luego, en el 2011, agarra el hombre y dimite.
¿Por qué dimite? Eso es anormal. Hay un papa que creo que dimitió hacia el año 500 por enfermedad o algo así, pero dimitir no. La costumbre de los papas es estar hasta el final, porque es un ejemplo para los que le siguen, morir en el servicio. Pues el papa dimite justo con el retorno de los dioses, dimite en la espada de Dios. Y os aseguro que el amigo Ratzinger probablemente sea el teólogo más brillante de toda la Iglesia Católica desde el principio de los tiempos. Es un ser inteligentísimo, a la altura de San Agustín o San Jerónimo. Él dimite en el 2011. ¿Qué pasa? Leed la novela. A lo mejor se enteró que ya se había dado el retorno de la Pascua. Y si se ha dado el retorno de la Pascua, ¿qué demonios funciona la Iglesia? Ya no tiene sentido. ¿Es una barbaridad lo que digo? Desde el punto de vista astrológico, no. Desde el punto de vista astrológico, amigos míos, es la espada de Dios, el retorno de los dioses que compenetraron a los hombres de abajo, es decir, que Chacoal, Anu o Ra compenetraron a esa misma entidad que se llama Atum o Atón, compenetró a Jesucristo y por tanto retornó en el 2011. Amigos míos, el Consejo de los Nueve fue investigado exhaustivamente por Andrija Puharich, el mejor parapsicólogo de la historia, el médico y doctor Andrija Puharich, el que investigó a Arigó, el curandero famoso brasileiro, y también el que investigó a Uri Geller. Uri Geller dijo que estaba en contacto, leed vuestros libros, a ver si los puedo encontrar y poneros enlaces para que lo bajéis, si lo encuentro. Estaba en contacto con una raza que había creado al hombre, que había puesto en órbita cerca de nuestro sistema solar una nave que se llamaba Spectra. Y esa Spectra, que estaba en el futuro, que estaba en otro espacio-tiempo, es la que dirigía al hombre. Y ellos le dijeron a Andrija Puharich que eran los nueve, estos nueve que canalizó con Binov, con un científico hindú, canalizó con Uri Geller, con Smeller, con una mujer también que escribió unos cuantos libros, y lo hizo en una jaula de Faraday con todas las precauciones de un parapsicólogo bien, instruido. Y esos nueve dijeron: nosotros hemos sido los que os hemos creado, los que os hemos instrumentalizado a vuestros profetas. Atum se llama, Atom. Y esos seres que investiga Andrija Puharich a través de Uri Geller movían objetos, se manifestaban de mil maneras, y le dice: nosotros somos los que hemos dado origen a la raza judía y nos presentamos en el monte Mambré al principio a Abraham y nosotros le instruimos, le fecundamos genéticamente. La raza judía la hemos creado nosotros. Si leéis las manifestaciones de Andrija Puharich, de sus libros, os vais a quedar alucinados, porque en definitiva todo lo sagrado, todo lo grande que se ha dado en la tierra, se ha dado por intervención de estos nueve creadores de vida o dioses que se llama la Enéada, y a cuya cabeza, o el que se manifiesta, pues son nueve y son iguales, es un concepto 9 en 1, ese uno es Atum o Atón. Y cuando hablo de Atón, vamos a hablar ahora de otro aspecto. Me habéis dicho: háblanos más de ello. Perfecto. Vamos a irnos 3.333 años hacia atrás. ¿Qué os parece? Nos vamos a ir, amigos míos, a Egipto. Y nos vamos a ir al faraón que pidió a los extraterrestres que le llevaran a Orión. Porque esos extraterrestres, la semilla de esa creación viene de la M42, de una nebulosa de la constelación de Orión, que está curiosamente, representada en las pirámides de Egipto con la esfinge. La esfinge ocupa posicionalmente y equidistantemente la M42, que es de donde vienen estos dioses. Bueno, pues estos seres que dieron, cultura en todos los tiempos y que se manifestaron directamente, como en el caso de que hablamos de Panamá, o indirectamente a través de programados aquí, utilizó a un personaje, Akenatón. Akenatón fue un faraón atípico, hereje, extraño.
del que intentaron borrar todo vestigio, retiraron todas las piedras, destruyeron su ciudad que se llamaba Aquetatón o Amarna. El amigo Akenatón. Akenatón tiene un encuentro con Atum o Atón, que es el mismo. Vamos a llamarle Atón, es lo mismo, según cómo se pronuncia. Y él dice que escucha a Atón, le escucha, por tanto hubo un contacto telepático, y así viene en sus manifestaciones. Escucha a Atón. Y Atón le dice que tiene que hacer una ciudad ni en Memphis ni en Tebas, en el medio, en un sitio que era un desierto. ¿Qué capricho tienen los dioses para hacer eso? ¿Por qué quieren hacer una ciudad ahí? Pues si leéis las profecías de Hermes Tot, que sacamos otro vídeo, curiosamente los egipcios diseñaron desde el principio de los tiempos sus ciudades, las pirámides, en función del cielo y de los dioses que venían de ese cielo. Por ejemplo, las pirámides de Gizá, es decir, Keos, Kefren y Micerino, y la Esfinge son la representación de la constelación de Orión. Y tal y como dicen ellos, los dioses dijeron a los arquitectos que tenían que hacer el mismo diseño en el microcosmos como en el macrocosmos. Parece ser que hay una especie de resonancia, lo que hemos hablado antes de la física cuántica, del par cuántico. Si yo hago aquí una estructura que es igual a otra que está allí, la comunicación será instantánea. Eso se llama un portal dimensional. ¿Vais dando cuenta? Bueno, pues a el amigo Akenatón le dicen, hace una ciudad, se lo dice al oído, se lo dice y así lo cuentan las crónicas,
donde yo te diga y con las dimensiones que yo te diga. Y además él jura que no lo va a cambiar nunca, que es como se lo ha dicho su padre Atum. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. ¿No sabes, Asclepio, que Egipto es una imagen del cielo? O para hablar más exactamente, en Egipto todas las operaciones de los poderes que gobiernan y trabajan en el cielo han sido transferidas a la tierra. ¿No más bien debería decirse que todo el cosmos habita en esta nuestra tierra como en un santuario? Akenatón afirma que ha construido un monumento para su padre Atón, allí donde ha oído la voz. Fue Atón quien le reveló que aquel lugar sería para siempre la región de luz del disco solar. Ved, proclama Akenatón, es Atón quien ha querido esta ciudad, a fin de que sea creada para él, a fin de conmemorar su nombre. Es Atón, mi padre, quien gobierna la ciudad, y no un funcionario o un individuo cualquiera. Este es mi juramento en verdad, que mi corazón pronuncia y que no traicionaré nunca. Akenatón adoraba a su padre Atón, al que le hablaba, con el que tenía contacto telepático, en el que le dio las instrucciones para diseñar la ciudad. Respiro el dulce aliento que sale de tu boca. Veo tu belleza cada día. Mi deseo es oír tu dulce voz, semejante al viento del norte, sentir mis miembros vigorizados por la vida gracias a ti. Dame tus manos, que guardan tu espíritu, para que pueda recibirlo, vivir gracias a él. Pronuncia mi nombre en la eternidad y no perecerá jamás. Fijaros, Akenatón cuando sube al poder tendría probablemente 15 años. Estuvo en su reinado cerca de 17 años, más o menos. Y era joven, murió, seguramente no se sabe lo que pasó con él, no se ha descubierto su momia y no se sabe qué pasó. Se adivina que, algunos autores dicen que se escapó porque los sacerdotes de Amón, a los que les había quitado su protagonismo, en Egipto estaba institucionalizada la religión a Amón y los sacerdotes tenían un gran poder. Este hombre viene a Akenatón y dice, quito a Amón y pongo a Atón, y ahí se armó una marimorena. Según algunos autores, dicen que el ejército y los sacerdotes se rebelaron y al final lo persiguieron, incluso lo mataron. Según otros, no. Yo creo que no, He leído a Christian Jack, os pongo ahora la referencia para que bajéis el libro de Akenatón y Nefertiti, y yo creo que no hubo tal situación, no hubo tales peleas, tantos conflictos. Sí hubo resentimientos, sí hubo más o menos traiciones, pero yo creo que Akenatón llevó a término su programa e instauró lo que se llama el monoteísmo. Pero ¿cómo es posible que un joven que probablemente cuando alcanzó su esplendor hacia el año 6 de su reinado, 7, con poco más de 22, 23 años, instruía y enseñaba a sus discípulos, pero de alto rango? Por ejemplo, su tío Ai, que luego fue a su vez faraón por 2 años, decía que quería escuchar las enseñanzas de un chaval de 20 años. ¿Por qué? Porque Akenatón les hablaba de lo que oía, y los dignatarios de la corte dicen exactamente lo mismo.
Akenatón tenía un contacto directo con Atum o Atón. Veis que ahora nos hemos ido ya desde el tiempo de... Empezamos en el 2011 y nos hemos ido al año 1332, 33 antes de Cristo. Tampoco hay una absoluta, digamos, certeza de cuánto es o cómo son, cuánto tiempo estuvo gobernando, 17, 18 años, pero de qué año a qué año no se sabe. Calculo que entre 1350 y 1330 antes de Cristo, por ahí, fue el periodo que más o menos se tiene como cierto. Pero hay otros que difieren y lo ponen antes o después. Pero he ahí la cuestión. No creáis que os vais a librar de un razonamiento más profundo. Y es que, ¿por qué los dioses Atón se manifiesta Akenatón? Akenatón fue el nombre que tomó, antes se llamaba Amenofis IV. ¿Por qué se manifiesta? ¿Por qué hacen que rompa todos los esquemas de la tradición egipcia y crea una ciudad de la noche a la mañana, manda a la porra a los 2000 dioses que tenía y habla del monoteísmo, habla del amor, habla de la paz? Él era un faraón que no produjo guerras. De hecho, le acusaron de que perdió parte de las fronteras. ¿Por qué se manifiesta ahí? Pues, amigos míos, se manifiesta porque ni más ni menos en el año 1332 o 33 antes de Cristo se da una alineación planetaria. Ya estamos otra vez, ya estamos con los planetas, en la que aparece Plutón, Urano y Júpiter en conjunción en el signo de Aries. Aries, amigos míos, es el signo de la individualidad, del ego, del yo, del monoteísmo. Lo que define el monoteísmo es Aries. Bien, pues fijaros, tal y como veis en la carta, Plutón representa la muerte y la transformación. ¿Qué es la muerte y la transformación? Quitamos el culto a Amón y lo ponemos a Atón. Y no le quedó otro remedio porque los planetas obligaban a Atón y a Akenatón y a todos los que estaban debajo. Urano representa el cambio. Urano representa el cambio alternativo, el cambio hacia nuevos valores. Y Júpiter representa la filosofía. Todo eso se dio necesariamente en el año 1333 a.C., que es cuando estaba el periodo final del reinado de Akenatón. Es decir, que una vez más las entidades, los 9 entidades, los 9 dioses, se manifiestan cuando obliga la ley cósmica, cuando interpreta la voluntad de la suprema inteligencia. Por tanto, ¿con qué nos quedamos? Pues el que no quiere comprometerse excesivamente dice, bueno, pues yo me quedo con el Akenatón y formo parte de una estructura donde mis sentidos pueden ver y percibir. Yo me quedo con Jesucristo, que era un nazareno que hizo milagros. Bien. Otros dicen, no, él no es importante y Akenatón no es importante. Lo que es importante es el que está detrás y le compenetra y le utiliza como un vehículo de comunicación. Hombre, ha subido de nivel. Pero hay otros que dicen, no, ni con unos ni con otros. Hay algo más elevado. Y son la alineación, la física cuántica, las matemáticas o las alineaciones planetarias que curiosamente intervienen siempre previo a que vengan los dioses. Qué curioso. Y por tanto hay 3 niveles de investigación. Nuestro grupo, nuestro trabajo, trabaja en los 3 niveles. Nos gusta todo. Pero no os quedéis con la simplicidad de que cuando viene un señor diciendo que ha recibido de tal contacto, que ha canalizado, todo eso es folclore. No hagáis ni caso. Hay algo mucho más profundo, está escrito en las estrellas y se cumple sistemáticamente por encima de la voluntad o el capricho de los que vienen aquí. También dicen, bueno, pero es que los grises y todo nos van a hacer la Pascua. No, amigos. Van a hacer todo el ruido que pueden hacer el daño hasta cierto límite, pero por encima de ellos, por encima de esa lógica peregrina que tanto vende y que ahora está de moda, hay una jerarquía superior, el Consejo de los 9, que dicta en el nivel que cada uno perciba la revelación de
la suprema inteligencia. Yo solo llego a ver a los extraterrestres con sus naves, pues te lo dicta y tienes un código moral o ético de valor. Yo veo las entidades que a través de la historia compenetraron a los profetas y que son la causa fundamental de la divinidad. Pues muy bien, yo veo la ley universal y estudio matemáticas, estudio física cuántica, estudio astrología sagrada. Pues muy bien también. ¿Os dais cuenta que hay 3 niveles? ¿Os dais cuenta quiénes son los 9 dioses de la Eneada? ¿Os dais cuenta? Akenatón además fue un rey o un faraón extraordinariamente bondadoso, sensible y además que quería a su pueblo. Fijaros los testimonios que aparecen en las tumbas. Por ejemplo, la que más aparece es en la tumba de Ay, lo que era su tío, el que luego después fue por 2 años faraón. Fijaros otra cosa que es importante. La enseñanza que él practicaba y que él instruía a los seguidores fue vital. Y muchas órdenes esotéricas dicen que el origen de su orden, los Rosacruces, los Iluminados, etcétera, etcétera, vienen de Akenatón. Porque ciertamente Akenatón y Nefertiti crearon una escuela, crearon una fraternidad. Y algunos de los que me estáis escuchando, aunque os parezca mentira, vuestro espíritu resuena con las palabras de nuestro líder, de nuestro faraón, no porque fuera importante él, sino porque él era el canal por el cual hablaba Atón, uno de los 9. Y su enseñanza era el verbo divino. Él creó una escuela, creó un grupo que se llamó la Fraternidad Solar, que después entró en desgracia, es decir, cuando llega Ramsés II, después de 50 años, manda destruir todos los monumentos y todos los testimonios de Akenatón, y estuvo mucho tiempo ignorado Akenatón y su hijo Tutankamón. Y finalmente, un personaje que aparece en ese momento, que se llamaba Moisés, coge el monoteísmo de Egipto y se va a Palestina, se va a Jerusalén. Moisés era un iniciado, un sacerdote del culto de Akenatón. Moisés estuvo en Amarna, en Aketatón se llama la ciudad del sol. Era joven, era muy joven, y escuchó la enseñanza de su maestro Akenatón. Y por eso dice la Biblia que cuando Moisés empieza su misión, tenía cerca de 80 años. Qué curioso, ¿eh? La historia de Moisés, lo hemos sacado en otros vídeos, fue un programado directo de las entidades de arriba, del mismo Atón. Y ese monoteísmo que en el año 1332 en la ley universal está expresada en la carta que os he explicado, coge esa información, porque había muerto Akenatón, coge Mosé o Moisés, el iniciado del culto solar, y coge un grupo de personas. Lo que coge él es los que seguían en silencio practicando la religión de Atón, un grupo numeroso, y también los descendientes que habían quedado de la mezcla de los Ixos, 200 años antes, y los egipcios. Esos seres que se llamaban leprosos y que eran parias, para que nos entendamos, eran ciudadanos de segunda línea, junto con los seguidores del culto a Atón, se marcharon todos guiados por Moisés, por el iniciado que había escuchado las palabras de su líder Akenatón, se marcharon a Palestina y ahí sale el Éxodo. Y la historia de Moisés es directamente, como ya hemos contado en otros vídeos, un contacto directo con Akenatón, con Atón. Un contacto directo, permanente, las nubes que les guían, las astronaves que aparecen, los milagros, la comida que les dan, el maná para que coman, todo eso es un programa que ya empezó en el 1332 a.C. y que 50, 60, 70 y 80 años después sigue el programa. No hicieron las cosas al azar estas entidades. Es una historia apasionante. Y por tanto, Moisés
siguiendo el mandato de su instructor, que fue el faraón Akenatón, coge a todos los que quedaban de ese culto y se los lleva a Palestina. Y ahí se creó lo que es, a través del Éxodo, dicen que estuvieron 40 años en el desierto, no es así, es muy matizable porque la Biblia está escrita en el siglo VII a.C., no escribió los libros Moisés, es una recopilación de un rey que se llama Josías, como hemos dicho en otros vídeos. Bueno, pero resumiendo mucho porque el vídeo se alarga, esta es la historia curiosa de ese faraón que pidió a los señores, a los 9, llevadme por favor a la estrella blanca de Orión. No debía estar muy contento aquí. Qué pena que aquellos faraones vivían muy pocos años. ¿Qué hubiera hecho Akenatón si hubiera vivido o no hubiese desaparecido? Algunos dicen incluso que se marchó con los extraterrestres. ¿Qué hubiera pasado? Pues sencillamente que el monoteísmo dio paso a toda la pléyade de dioses que aparecieron en Egipto. Había cerca de 2000. Y como antes os he dicho, Moisés fue un programado. Había 2 programados que resistieron la edad y que fueron discípulos directos de Akenatón. 2. Uno fue Jetro, que fue, igual que Moisés eran muy jóvenes, Jetro se marchó a Madián, a un punto intermedio entre Egipto y Palestina. Y cuando Moisés se marchó con todo ese grupo, Jetro, que le estaba esperando, le dio a la esposa, que era su hija, y le instruyó para seguir las instrucciones para seguir a la tierra prometida. Jetro y Moisés, o Mosé, eran sacerdotes del culto a Akenatón. Y Akenatón era un canal directo, mediante clariaudiencia, de la voz de Atón, que es Atún en unas culturas, Ra en otras, Rama en otra, Quetzalcóatl en otra, Odín en otra, y de los dioses chinos, y Rama en la India. Todos es el mismo ser, pero ese ser son 9 en 1. En fin, no quiero alargarme más porque me habéis dicho que os explique más cosas del Consejo de los 9. No será esta la última vez, os lo prometo. Y, por favor, reparar en que hay 3 niveles de investigación. La que entra por los sentidos, que es buena. La que entra en la inteligencia y la deducción, viendo que las entidades que hemos conseguido deificar y que adoramos como creadores de religiones son instrumentos de los de arriba. Y por encima de todo ello hay una tercera vía, que es la ley de la divina o de la suprema inteligencia. Y para llegar a ella y entender el porqué de las cosas, cuando llegamos entendemos un poco por qué estamos así, qué es lo que está pasando, cuándo va a durar esto. Solo cuando alcanzas ese conocimiento entra la tolerancia, la comprensión y la aceptación de que estamos en un cambio y en un tiempo de mucho recorrido. Fijaros, y con esto acabo, nosotros pensamos, porque es así nuestra naturaleza, que si yo vivo 80 años, todas las profecías y todo lo que está anunciado se dan 80 años. No, todas las profecías y todo lo que está anunciado van a pasar varios siglos, por no decir milenios, antes de que se cumpla. Por favor, paciencia. Tú no eres el centro del universo, ni yo. Y por tanto todo está escrito en un nivel de conciencia global, no individual. Por tanto, despacio, que esto va a durar mucho. Nada más, os mando un saludo cariñoso, creo haber respondido a lo que me habéis preguntado y seguiremos hablando del Consejo de los 9. Muchos de vosotros tenéis grabado a fuego y lágrima las imágenes del palacio de Amarna. Éramos unos pocos los que escuchábamos la enseñanza
que venía de Atón a través de la boca de nuestro querido faraón. Fue allí donde comprometimos nuestro espíritu para las siguientes reencarnaciones, jurando que empeñaríamos toda nuestra vida en derribar con las armas de la sabiduría y la razón a los dioses de carne y hueso, deificados por las castas sacerdotales del maligno. Y nos programamos para verter la sabiduría que emana de la suprema inteligencia en cada generación, en cada tiempo y en cada crónica de oscuridad, fanatismo y negligencia humana. Es por esto que al escuchar estas palabras, vuestro espíritu retornará al viejo palacio, al reencuentro con los hijos del sol, que vivieron, viven y vivirán en la luz del conocimiento por toda la eternidad. La conjunción de 1332 a.C. se dio en el signo de Aries, cuya representación es el carnero. A Atón se le representaba como un carnero sentado en un trono. Atón es la voz y la conciencia del Consejo de los Nueve. 5 de esos 9 son etéreos o de naturaleza sutil. 4 de ellos son los 4 vivientes que tomaron cuerpo en los tiempos antiguos en que los dioses convivieron con los hombres: Isis, Osiris, Set y Neftis son los 4 vivientes. Estos 9 tienen 24 civilizaciones del cosmos que trabajan para ellos y para realizar la voluntad de la suprema inteligencia. Y estas 24 civilizaciones tienen una multitud de entidades de toda la galaxia que colaboran asimismo en el plano más denso, realizando la voluntad de la suprema inteligencia. Este conocimiento fue llevado por Moisés, sacerdote de Atón, a la tierra prometida, y la religión judeocristiana no es sino una doctrina cuyo fundamento se basa en esta tradición esotérica y arcana. En el Apocalipsis se describe esta figura iniciática cuando se refiere a Dios y su jerarquía divina, pues hay un trono y sobre el trono un cordero, y a su alrededor hay 4 vivientes y 24 ancianos, que sabemos que son los cabezas dirigentes de las 24 civilizaciones extraterrestres que colaboran con los 9, y una gran multitud que son las civilizaciones vinculadas a estos 24.
Esto fue escrito y así fue transmitido. Y los hijos del sol sirven los designios de la suprema inteligencia que se expresa en estas entidades. El palacio de Amarna fue edificado siguiendo las instrucciones de Atón, asistido por seres de Pléyades, reproduciendo sobre el desierto la orientación de las estrellas del cielo. En el templo dedicado a Atón fue depositada una extraña piedra, cuya mitad residía en el templo central de la conciencia pleyadiana, de tal manera que ese transmisor cuántico hacía que lo que se producía arriba se manifestaba abajo, y lo de abajo se sabía al instante arriba. Y los seres vulgares veían solo una piedra en el templo, mientras que los hijos del sol sabían que era una piedra con voz, con oído y con sentimiento. Los torpes crearon más templos y más castas sacerdotales para adorar a las piedras mudas, frías y sordas que habían caído del cielo, sin saber que la piedra sagrada fue destruida en muchas porciones que se incrustaron en el espíritu de los hijos del sol. Y en cada reencarnación, en cada nacimiento, a través de los siglos, el dictado de antaño, el verbo divino que venía a través de Akenatón, fluye ahora en el cerebro de los renacidos que tienen en su espíritu la pequeña porción de la piedra sagrada. Esta es la historia que solo unos pocos conocen y ahora se vierte en este tiempo de reencuentro.